Podría ser que estemos padeciendo de un dolor de hombro donde a veces no podemos ni peinarnos, ni echar el brazo hacia atrás para rascarnos la espalda, ni siquiera poder lanzar una pelota. Soluciones las tenemos aquí con la doctora Carla Martínez, ortopedista, que nos va a ayudar a resolver esos dolores tan molestos del hombro. Doctora, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Doctora, ¿a qué se debe que a veces no podemos ni peinarnos o lanzar siquiera una pelota? Realmente el hombro es una estructura muy compleja porque tiene 4 articulaciones que pueden doler. Entonces, es un dolor muy inespecífico, es un dolor muy molesto que nos duele en el día a día, nos duele para dormir, en actividades que hagamos específicas nos va a doler. Entonces, es muy importante saber qué nos duele en el hombro. Nos duele porque es un dolor referido que viene de otras partes como el abdomen, como un infarto que está descrito que puede doler el hombro, del abdomen o alguna cirugía que tuvimos, hay una irritación nerviosa, se reflejan al hombro. Importante. Tenemos... Ajá. Bueno, termine el concepto. Tenemos traumas que nos hemos caído, nos hemos golpeado, podemos tener fracturas o luxaciones de alguna de las articulaciones que puede causar dolor. También podemos tener enfermedades sistémicas que nos pueden dar dolor de hombro, por ejemplo la artritis reumatoidea, el lupus, la gota, que es un aumento del ácido úrico, nos puede dar dolor de hombro, o bien ya parte del uso y sobreuso que le demos al hombro que nos causa procesos inflamatorios. Importante, uso y sobreuso que le demos. Las mujeres que nos estén viendo en casa ahorita, que uno dice, wow, la mujer siempre lleva un bolso. Sí. Y dentro de ese bolso, doctora, créame que puede ir de todo. El bolso es pesado. ¿Puede ser causante de molestias en el hombro? Claro. ¿Qué pasa cuando cargamos un bolso pesado? Vamos a tener un desequilibrio en nuestro cuerpo que vamos a tratar de compensar. Y aquí lo que nos va a doler básicamente es un dolor muscular por una contractura tratando de compensar un peso que va desproporcionado. No es como las mochilas, que lo que se les recomienda a los niños en las escuelas, que lleven sus mochilas para que sea distribuido, sino que lo estamos llevando solo de un lado. Entonces, obviamente ese peso tenemos que compensarlo. Al compensar este peso, podemos hacer contracturas musculares que nos van a dar en un dolor de hombro. ¿Cuál sería el peso recomendado entonces para uno poder cargar? Más que un peso recomendado es distribuir la carga en ambos hombros para que podamos ir más equilibrados. Perfecto, ok. Posición para dormir, ¿puede causar dolor? Claro que sí. A ver, a veces pasamos toda la noche de un solo lado que nos puede causar dolor. A veces las almohadas no son las correctas y tenemos una mayor inclinación de cuello que nos puede dar un dolor que irradia al hombro. O bien, es cierto, hay gente que tiende la costumbre a ver televisión o acostarse con el brazo hacia atrás y cuando se despiertan duele mucho volver a ponerlo en la posición que era. En lo particular me sucede que me quedo dormido sobre el hombro y el mismo dolor me despierta. Claro que sí, y eso es muy molesto. Es muy molesto. Entonces, ahí es donde es importante buscar las causas del dolor de hombro. ¿Por qué nos duele el hombro? Las causas son muchas, son más de 50. Sabemos que pueden ser movimientos inconscientes que hacemos. ¿Hay algún tipo de ejercicio que pueda ayudarnos a aliviar ese dolor? Más que ejercicio, lo que se recomienda es terapia, pero la terapia nos va a ayudar una vez que tengamos el diagnóstico. ¿Por qué nos duele el hombro? Por ejemplo, si tenemos el ácido úrico elevado y tenemos una enfermedad de gota, lo que más nos ayudaría es compensar ese ácido úrico para que no tengamos un dolor articular. Okay. ¿Qué exámenes me haría entonces para determinar si tengo ácido úrico alto? Porque ahí no sería terapia, ahí sería un tratamiento... Exacto, médico. Ahí, para saber si el ácido úrico está alto, es un examen de sangre donde se mide el ácido úrico y porque hay diferentes causas de que se nos suba el ácido úrico, por ejemplo, las causas familiares o las causas de dieta. Y ahí sería un internista el que nos ayuda o el médico de Levi's que nos ayuda a compensar el ácido úrico. Claro, perfecto. Ahora, ¿cuánto duraría este dolor? O después de un tratamiento ya determiné que es ácido úrico en el hombro. A ver, tenemos que llegar a niveles normales y eso no es magia. Ya eso depende entonces de cada paciente. Exactamente, ya eso va a depender. Ahora, torcedura o fractura. Exacto. Cuando ya tenemos un trauma en el hombro, tenemos que pensar qué fue lo que se golpeó y qué fue lo que se dañó. Puede haber sido un trauma de hueso, que sea el hueso del húmero o la escápula o la clavícula, o serían los ligamentos que están alrededor del hombro que se han lastimado y en algunos casos lo que se rompe son los tendones del manguito rotador. Los tendones del manguito rotador son 4 y lo que hacen es, estos, ¿cierto? son estos de acá. El famoso manguito rotador. El famoso manguito rotador, que está formado por 4. El subescapular, que es este músculo que termina en un tendón, el supraespinoso,
el infraespinoso y el redondo. Ellos 4 se van a pegar al húmero en forma de tendón y ellos están sincronizados en su movimiento, hacen pares de fuerzas para equilibrar los movimientos del hombro. Y encima de esto está el deltoides. Entonces, Aquí va el músculo. aquí va el músculo del deltoides. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que saber qué es lo que nos duele en el hombro. El dolor de hombro es muy inespecífico, pero si nosotros llegamos y hacemos un examen físico completo y vemos los arcos de movimiento del hombro y nos podemos guiar, ahí podemos tener idea de qué es y así sugerir el estudio necesario. Perfecto, está muy bien. Nuestros chiquitos, bueno, la artritis de nuestros queridos abuelos, gente de Exactamente. la artritis en el hombro. La artritis en el hombro tiene un tema particular. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un desgaste de la articulación que va a producir dolor. Este desgaste nos va a causar una artrosis de hombro que va a ir aumentando con el tiempo, no se devuelve. No disminuye. Esto va aumentando. A ver, podemos decir lo que son como las canas. Nosotros no revertimos las canas. No las pintamos. No, ahí siguen. Ahí Igual sigue, es la es cierto. artrosis del hombro y lo ideal es que avance lento, pero siempre va a avanzar. ¿Hay tratamiento para ello? Sí. Primero, el tratamiento reumatológico para la causa de la artritis y lo otro es que cuando ya hay un compromiso articular importante, se puede pensar en un reemplazo de hombro. Oiga, nuestros chiquitos que andan en bicicleta o andan en patín o patineta, lo que sea, caen. Lo primero que llega al piso siempre es el hombro. Recomendaciones, tocarlo, moverlo, no. A ver, el niño es mágico porque el niño siempre nos avisa de su son de dolor goma. y ellos, aparte de que son de goma, cuando realmente duele ellos avisan. Y lo más frecuente que se fracturen es la clavícula, que es este hueso de acá. Entonces, recomendación, si es un niño, es pequeño, antes de los 14 años, y el dolor persiste, a pesar de que le pusimos hielo, de que dejamos que se tranquilizara, es mejor llevarlo al hospital y que le haga una radiografía para ver si no hay una fractura. Para descartar cualquier... Porque a veces se nos pasan desapercibidas las fracturas, principalmente las de clavícula cuando no se han desplazado. A veces sí son evidentes y vemos un pico que salta, pero si son discretas y no se han desplazado, pues sí, pueden pasar desapercibidas. Doctora, otra pregunta. Esas señoras que en casa hacen todo el oficio, lavan ropa, trapean y dicen, ay, tengo un desgaste del hombro. Generalmente uno utiliza esa palabra, tengo el hombro desgastado. ¿Cuál es el tratamiento? Primero, tenemos que aprender a hacer el oficio. Eso es muy importante. Ajá. En las amas de casa, y no solo las amas de casa, o sea, todas las personas que hacemos un oficio que requiere movimiento repetitivo, por ejemplo, lavar baños, por ejemplo, guardar los trastos en la alacena o restregar ropa, tenemos que entender que la mayoría de los movimientos tenemos que hacerlos máximo a la altura de los ojos para no poner una carga por encima del hombro. Por ejemplo, es muy frecuente... Al decir a la altura del ojo es que la mano no pase de aquí. Exacto. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un mayor balance de los músculos y nos van a ayudar otros músculos aparte de solo los del hombro. Por ejemplo, cuando tenemos el tendedero, nos encanta tener el tendedero altísimo. Lo ideal es que el tendedero esté a la altura de los ojos. Si la ropa nos cuelga, pues entonces podemos subirlo, pero tenemos que tener un banquito donde nos podamos subir y poder ayudar. Igual con los trastos, cuando las personas son un poco bajitas, el problema que tenemos es que a veces los muebles aéreos les quedan muy altos, sí. Entonces mejor con una gradita portátil pues podemos ponerlo y no evitamos hacer estas cargas. Ya cuando hay un deterioro del manguito rotador, que son esos 4 tendones, que es un dolor ya persistente y molesto y que nos causa cierta limitación de alzar carga, en esos casos sí se recomienda inclusive no cocinar en ollas grandes y grandes cantidades de comida que tengamos que mover. Grandes movimientos. Exacto, porque va a exacerbar el dolor. Lavar el baño, por ejemplo, también puede exacerbar el dolor. Entonces, por supuesto que sí, o sea, para los movimientos de casa es importante saber hacerlos de una forma correcta para evitar lastimarnos el hombro más de lo que ya está. Recomendaciones para aquellas personas que están entonces lavando los baños. Por ejemplo, existen estas escobitas que son especiales para baño, que quitan, exacto, la humedad. Exacto. O a veces las escobitas estas de restregar, pero que lo podemos hacer desde una posición donde trabaje más otros músculos y podemos sin necesidad de hacer este movimiento. Pasando por encima. Exacto, de la altura de los ojos. Eso es como una recomendación básica que podemos hacer en las actividades. No es que no lo podamos hacer, pero lo ideal es no hacerlo con carga.
con carga. Sería entonces ya saber no trabajar por encima Exacto. de la vista, ¿no? Exacto. Nuestros queridos abuelitos o algo así, ellos también, recomendaciones, porque siempre entran en esa etapa de la edad donde uno dice, los abuelitos son tan delicados con los hombros, ponerlos a hacer algún tipo de ejercicio Claro que sí. para o que sea, no estén inmóviles. el hombro no se puede dejar No se quedito. puede dejar nunca, quieto. nunca. El hombro no se inmoviliza y se deja pegado al hombro. El hombro siempre hay que moverlo, porque si nosotros inmovilizamos un hombro, después no lo podemos volver a iniciar el movimiento. ¿Qué tipo de ejercicio? Generalmente se les recomienda que empiecen a hacer el péndulo, que es hacer el círculos lo más grande que puedan. Sí, dejar el brazo caído y empezar a darle vuelta, ¿no? Exactamente. Y el otro, ¿Eso qué tiempo? esto lo podemos hacer con 3 repeticiones al día. O sea, 20 veces y 20 Ambos repeticiones al brazos, día. cambiamos. Ambos brazos y hacerlo hacia ¿Así? adelante y hacia el lado. Así. Otra cosa que se les recomienda es jugar a caminar en la mesa lo más que podamos sin, Lo más obviamente, lejos. exacto. Tratar de llegar lo más lejos y devolvernos caminando. Es decir, caminar hasta Exacto. donde nos dé el brazo y después ahí nos devolvemos regresamos. caminando. Algún Exactamente. tipo de peso. Realmente no es peso, realmente cuando hay una lesión lo que queremos es conservar el movimiento. El peso vendrá luego, pero el movimiento es muy importante. Digo yo para ellos, ¿no? Para las personas Para ya, las personas mayores en realidad no es necesario para el darle peso. una actividad al hombro. Con que ellos hagan Hagan sus esto del ejercicios, péndulo. exactamente. También se recomienda que se pueda hacer en la pared, el mismo de hormiguitas, pero en la pared. En la pared. Exactamente. Poner la mano y caminar, pero también pasando entonces la profundidad de la vista, ¿no? Exacto, ahí sí, porque estamos Aquí sí haciendo un podemos. ejercicio, no Ok, estamos y poniendo bajamos. carga. Exactamente. Ok. Entonces hay varios ejercicios que ya podemos hacer en casa para mantener el hombro activo. Exactamente. Y realmente el peso no es lo importante acá. Lo importante es el movimiento, que no perdamos movimiento. Moverlo. Moverlo. Siempre estarlo moviendo. Siempre estarlo moviendo. Doctora, 1.000.000 de gracias por sus recomendaciones. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes. Todos en casa mover ese hombro para que no, Por supuesto que para sí. no tener molestia ni padecimiento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vero, seguimos contigo.